Lo siento. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Tolerancia Cero, que es particularmente especial. No solamente porque estamos en un día donde se constituyó una situación absolutamente inédita como es la Convención Constitucional, sino que además no vamos a tener las conocidas secciones que tenemos de el minuto de tolerancia, el minuto de confianza, porque, no vamos a aprovechar a nuestros tres entrevistados hoy día. Estamos en primer lugar, Maca, Mónica, Daniel, y estamos con el flamante vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Aquí estamos, contentos, cansados y con mucha esperanza para enfrentar lo que viene. Muchas gracias por la invitación. Déjame hacerte una pregunta que no es necesariamente política, sino que tiene que ver en términos de si tú quieres, de emoción, del estado de ánimo. ¿Cómo se siente de alguna manera cuando tú sabes, porque es muy raro estas situaciones? Normalmente uno conoce la historia porque la leyó cuando ya pasó, pero cuando tú eres parte de la historia en una cosa absolutamente inédita, es probablemente una sensación distinta, más aún cuando te toca ser vicepresidente de una convención constitucional que es una instancia única en la historia. ¿Cómo se vive eso? Mira, yo la verdad que me lo tomo con andina, como se decía cuando estábamos en el colegio, me lo tomo con calma, pensando en que cada día tiene su afán, que hay que cumplir una serie de tareas cada día para que las cosas vayan saliendo de buena manera. Y enfrento básicamente lo que estamos viviendo sin pensar cotidianamente, ¿verdad?, en el peso histórico que significa lo que estamos haciendo, sino que básicamente, de alguna manera, desplegando los factores políticos, sociales e institucionales sobre la mesa y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Cuando estamos en plena revuelta social, y me tocó por distintas razones participar de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por el tema de la violación de derechos humanos, etcétera, cuando estábamos en los cabildos durante el verano del 2020, la campaña luego, las elecciones, el plebiscito, etcétera, voy siempre de a poco. Cada día tiene su afán, porque si no, esto es agobiante, porque es muy, muy, muy extraordinario lo que estamos viviendo. Primero quiero hacer como un desagravio, porque en medio de la transmisión en algún minuto dije que eras académico de otra universidad, pero la Universidad de Valparaíso, muy orgullosa además, así que de ahí vienen varios, Cambiera también, tú y otros académicos, así que hago el desagravio a la universidad para que no me funen. Y quiero preguntarte por un momento, hubo un momento bien tenso, pero me gustaría que revisáramos una de esas imágenes primero, después de que se canta el himno nacional, y para después preguntarte qué fue lo que pasó ahí y cuán en riesgo estuvo también de no poder instalarse hoy día la Convención Constituyente. Revisemos ese momento y después te lo pregunto. Jaime, en ese momento, después del himno, se produce un espacio de tensión, se acercan a la mesa, hablan con alguien de quien vamos a conversar, también de Carmen Gloria Valladares, secretaria del Tricel, y se tiene que suspender la sesión. ¿Qué tan tenso fue y qué tan en riesgo pensaste tú que podía estar, no la convención constituyente, pero al menos la instalación de la convención? Mira, los días previos veníamos conversando con distintos constituyentes, distintos sectores, que hoy día teníamos dos grandes objetivos. Uno era instalar la constituyente para que tuviera existencia política, jurídica, etcétera, y pudiera haber una voz que hablar en nombre de la institución, y que pudiéramos elegir hoy día también la presidencia y la vicepresidencia. Habían varias otras posibilidades sobre la mesa de cosas que hay que empezar a hacer a partir de mañana,
pero sabíamos de alguna manera que los mínimos eran esos, ¿verdad? Que efectivamente cada constituyente aceptara el encargo que recibimos de las elecciones del 15 y 16 de mayo, luego de la lectura o de la referencia a la sentencia del Trícel, y elegir a presidente y vicepresidente. Y ese momento del himno, de la suspensión, del conflicto, yo creo que hay que complementarlo también con lo que estaba pasando en las calles, ¿verdad? Porque en realidad la razón para suspender la ceremonia no fue la representación del malestar ahí mismo en la ceremonia a propósito del himno, sino que fue principalmente la forma de represión que estaba desplegando el Estado en las calles. Y ahí se produjo una tensión efectivamente muy dura, porque se hicieron evidentes, creo yo, las grandes fracturas sociales que atraviesan a la sociedad chilena hoy día, ¿verdad? De, por un lado, quienes defienden el actuar de Carabineros y quienes lo sufren, de quienes cantan con orgullo la canción nacional, pero también de quienes ven en ella la representación simbólica de la opresión. Entonces fue un momento muy tenso. Yo creo que efectivamente en algún momento se pudo haber pasado por la cabeza de alguien de que efectivamente la ceremonia fracasara y llegara hasta ahí. Pero lo interesante es que lo que empieza a pasar desde ahí en adelante es que se manifiesta el conflicto, se expresa la diferencia y de a poco, de manera muy dialogada y muy democrática, se empiezan como a construir las condiciones necesarias para que pudiéramos volver. Entonces, es bien interesante porque empiezan a salir, primero inorgánicamente, algunos constituyentes a la calle a ver lo que estaba pasando. Esos constituyentes vuelven, cuentan un poco lo que está ocurriendo adentro, y el resto de los constituyentes organiza comitivas, para salir al exterior. Y salen comitivas pensadas en la lógica de observadores de derechos humanos, salieron abogadas, abogados, etcétera, y también en la lógica médica para constatar eventuales lesiones, etcétera, y poder saber qué estaba pasando realmente afuera y cuáles podían ser las condiciones necesarias para que pudiéramos reanudar la ceremonia. Jaime, en ese diálogo pasó una cosa bien interesante, porque las y los constituyentes que estábamos dentro nos pudimos enterar de lo que estaba pasando fuera y se fue de alguna manera acordando ciertas condiciones para que pudiéramos volver. Y cuando esas condiciones se cumplieron, volvimos normalmente. Y eso yo creo que fue un bonito gesto como de construcción de la acción política ahí mismo. Y en estas condiciones, ¿qué rol jugó el gobierno? ¿Hubo negociación con el gobierno, por ejemplo, para que quizá hicieran retroceder a las fuerzas especiales que habían entrado? ¿Hubo algún tipo de conversación con el ministro Delgado de lo que estaba ocurriendo afuera y lo que ustedes eventualmente podían demandar para volver a sesionar? Bueno, no tengo plena certeza porque no participé directamente de ese espacio, de esas conversaciones, pero claro, Carabineros no depende de la constituyente, depende de Interior, y finalmente una de las exigencias, las demandas que se estaban pidiendo era que que las fuerzas especiales se replegaran. Y efectivamente eso terminó ocurriendo, ¿verdad? Yo entiendo que hubo conversaciones con SECPRES, con Interior, porque todos y todas estábamos interesadas, ¿verdad?, en que la ceremonia de instalación de la Constituyente se realizara. Y era muy importante que hubiera paz afuera y que estuviéramos todas las constituyentes y los constituyentes adentro en condiciones de aceptar el cargo. Y esto plantea una pregunta para lo que viene, en el sentido de que si hay desórdenes públicos, que muy probablemente los haya en muchos sentidos, ¿no?, o en muchos lugares, que la convención plantee como exigencia para funcionar que haya ciertas condiciones que ustedes estimen mínimas, pero que puedan enfrentarlos con el gobierno, que tiene el deber de controlar el orden público. Y sabemos que tenemos un problema de orden público, esto no parte hoy, ¿no? Sí, tenemos un problema de orden público porque, mira, la manifestación social, la protesta social es un derecho fundamental que está consagrado en tratados internacionales, desde los cuales se construye desde libertad de expresión, derecho de petición, etcétera. Y la función de la fuerza pública es resguardar las condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido, es proteger a los manifestantes. Entonces, cuando ocurren este tipo de conflictos, ocurren precisamente porque la fuerza policial empieza a cumplir funciones distintas de las que se espera que cumplan. Y nosotras como constituyentes creo que tenemos que poner el punto sobre la mesa de decir, aquí la fuerza policial no tiene la finalidad de reprimir la protesta social, sino que de proteger a los manifestantes.
Y ese punto yo creo que va a tener que ser discutido, especialmente cuando hablamos de la función de las fuerzas de seguridad en la nueva Constitución. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es que tenga que ser discutido en la nueva Constitución, que ustedes tienen tienen el mandato de redactar y proponer al país, y otra cosa es que van a condicionar el trabajo a que el gobierno realice funciones de orden público como ustedes estiman pertinente y no como el gobierno lo estima pertinente. Yo creo que condicionar el trabajo, no. Me parece que no estamos en condiciones de condicionarnos recíprocamente la forma en la que llevamos adelante los mandatos populares que hemos recibido, pero sí me parece que es importante entender que la constituyente hoy día cumple un papel político importante, es un actor institucional relevante, no tiene competencias ejecutivas, legislativas ni judiciales, pero es un actor político que está canalizando un conflicto social profundo. Y de esa perspectiva yo esperaría que hubiera un diálogo permanente, transparente, ¿verdad?, entre el Ejecutivo, este y el próximo, porque vamos a tener elecciones presidenciales a mitad de camino, y la Constituyente para que las condiciones políticas y sociales sean funcionales a la deliberación constituyente. Es frágil ese límite, pero una última pregunta. Mañana, si entiendo bien, el primer punto de la tabla es no son los presos. Así es. Los presos de la revuelta, en fin, cada uno lo llamará como quiera. ¿No esperaría uno que se pusieran mañana a discutir de la Constitución, que es el mandato que tienen y para el cual el tiempo, creo yo, apremia porque es realmente muy poco? ¿No sería una señal para la ciudadanía entera de decir, más allá de hacer nuestro punto en este tema, nos vamos a poner a trabajar mañana en la nueva Constitución? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. Mañana estamos convocadas para empezar a trabajar a las 15 horas, para fijar un régimen de trabajo, para fijar horarios, para discutir la posibilidad de que la mesa se extienda de 2 integrantes a 7, empezar a formar comisiones. Por ejemplo, para redactar el reglamento necesitamos tener una comisión de reglamento que hoy día no existe, ¿verdad? Entonces todas esas decisiones vamos a tener que tomarlas, yo esperaría, entre martes, miércoles y jueves, pero simultáneamente hay condiciones políticas sobre las cuales se dan esas deliberaciones que yo creo que también tienen que estar sobre la mesa. Jaime, pero ¿cómo ahí toma los resguardos para no excederse sus competencias? Porque hay un límite que hay que tener mucho cuidado en no pasar, porque finalmente si ustedes, pueden terminar teniendo alguna injerencia en procesos judiciales que están abiertos, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero están abiertos, y eso es algo que incluso el resto de los poderes del Estado no pueden hacer sobre el Poder Judicial. Y por lo tanto, y ustedes tampoco, por ejemplo, tienen competencias legislativas ni competencias de ningún, digamos, índole para eventualmente sugerir, proponer, etcétera. ¿Qué exactamente van a hacer ustedes mañana? Claro, para no excederse, sí, esa frontera que separa al poder constituyente de los poderes constituidos hay que respetarla y protegerla en ambos bordes, porque esa frontera mira para un lado y mira para el otro. Entonces, el ejercicio del poder constituido tiene que ser respetado, así como el ejercicio del poder constituyente también tiene que ser respetado. Y por eso esta distinción, a propósito de lo que preguntaba Daniel recién, es importante. Una cosa es que la constituyente haga puntos políticos, haga declaraciones políticas y que presione políticamente incluso para que ciertas iniciativas legislativas avancen, como la ley de indulto general, y cosa distinta es que nos arroguemos facultades que no tenemos. Yo no podría decretar la libertad de los presos de la revuelta, pero sí la puedo pedir. Jaime, sí puedo enviarle una comunicación al Congreso para que apure la tramitación del proyecto. Quisiera retroceder con una cosa didáctica y concreta, un paso. ¿Qué es lo que puede, a tu juicio, hacer y qué no puede hacer la Convención Constituyente? Porque hay una discusión dentro de los constituyentes si pueden intervenir en las atribuciones o no de otro poder, si pueden o no finalmente cambiar de por sí y ante sí las reglas acordadas el 15 de noviembre, o si esas reglas tienen que pasar por el Congreso si se quieren modificar. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión del vicepresidente de la Convención Constituyente respecto de qué pueden y qué no pueden hacer. Lo primero es que hay un mandato para redactar una constitución. Eso es como lo básico. Para poder redactar esa constitución hay que tomar una serie de decisiones relativas a normas previas o normas preliminares que permitan que la constituyente funcione, ¿verdad?
Eso no está escrito en ninguna parte, esa no es una atribución expresa en ninguna parte, pero son decisiones que vamos a tener que empezar a tomar esta semana, porque, por ejemplo, para redactar el reglamento necesitamos alguna forma de procedimiento, de designar comisiones, sancionar propuestas, etcétera, etcétera. Y ese reglamento del reglamento no existe. Ya, un par de cosas concretas. ¿Puede la Convención Constituyente intervenir en las facultades de otro poder del Estado? No. ¿Puede acortar el mandato de autoridades electas que esté en su mandato en curso? La constituyente no, pero la nueva constitución muy probablemente sí. Sí, pero la constituyente no, La que es constituyente otra no. cosa. Ok. ¿Pueden, por ejemplo, modificar el quórum de 2/3 sin pasar por el Congreso? Mira, esa pregunta es muy interesante porque permite hacer la distinción respecto de cuál es el criterio que uno tiene que tener presente para determinar qué reglas se pueden cambiar y qué reglas no. Ya. Y esto lo digo porque hay reglas que ya han cambiado, Sí. ¿cierto? Las reglas que tenemos hoy día no son las reglas del 15 de noviembre, no son las reglas de la ley 21.200, No, pero cambiaron son por el reglas Congreso. Pero distintas. las cambió el Congreso. Está bien, las cambió el Congreso, Por eso mi pero las pregunta, reglas los dos han ido tercios, cambiando. ¿los 2/3 los puede cambiar la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente sin pasar por el Congreso? Yo el tema de los 2/3 he sido muy claro, es un tipo de quórum que a mí no me gusta, Sí. pero creo que a estas alturas es mejor no cambiarlo, ¿verdad? Si el Congreso eventualmente lo cambiara, bueno, Es otra- una discusión no, sería que podríamos un tema tener del en otro Congreso. momento, Y en los otro tratados contexto, pero yo diría internacionales. que la constituyente no lo puede cambiar unilateralmente. Ok. ¿Y los tratados internacionales tienen que respetarlo? Con los tratados internacionales pasa algo que yo creo que no se ha visibilizado lo suficiente. Desde la perspectiva del derecho internacional, el sujeto que representa al Estado, el sujeto de derecho internacional público, es el jefe de Estado. La constituyente no es jefe de Estado, por lo tanto no puede alterar el contenido de tratados, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es lo que podría eventualmente pasar? Podría pasar que la constituyente tome decisiones en la nueva constitución que eventualmente contradigan lo que algunos tratados dicen. Y ahí hay que empezar a discutir qué es lo que ocurre cuando hay normas jurídicas que entran en conflicto. Porque habiendo una relación de jerarquía entre las normas jurídicas, siempre prima la norma de mayor jerarquía. Respecto a la Constitución y los tratados, hay relativo consenso, diría yo, que las normas que están en igual jerarquía son la Constitución y los tratados de derechos humanos. Los demás tratados están por debajo de la Constitución. Entonces, si eventualmente la constituyente tratados comerciales, como los eventualmente. tratados comerciales, pero también como los tratados de límite, por ejemplo, ¿verdad? Si la constituyente toma una decisión en la nueva constitución que eventualmente implica un conflicto jurídico normativo con un tratado internacional, habrá que ver en el caso concreto de cada tratado cuáles son los mecanismos de resolución de controversias, cómo se resuelve, si es político, si es económico, si es diplomático, pero eso es algo que podría eventualmente pasar. Jaime. No porque la constituyente le meta mano al tratado, sino porque la constitución eventualmente Se ponga en pueda pugna con. contradecir lo que diga un tratado. ¿Qué puede pasar con la Jaime, legislación interna también, eventualmente? Exactamente. Te quiero preguntar por una cosa que a veces parece trivial, pero que en la situación que estamos y con las sensibilidades tal cual estamos, puede transformarse en algo no trivial. Y que es, en este proceso de instalación, hay un montón de cosas que hay que relativamente rápido empezar a descartar. Por ejemplo, ¿hay financiamiento para que todos los constituyentes se queden en Santiago? Lo hay. ¿Hay? Sí. ¿Por Ok. cuánto tiempo? Al menos hasta el viernes. Pero O sea, poquito. ya, por eso te digo. Pero eso es, claro, Eso es lo que voy. Hay un Hay para montón 5 hay un días. montón de cosas, hay un montón de cosas que son aparentemente nimiedades administrativas, pero que eventualmente pueden transformarse en un problema si es que no se resuelven rápido. Por ejemplo, el financiamiento para la estada de los constituyentes Bueno, acá, si es que pasan de... Acaba de decir que apenas tienen para 5 días, Para- hasta No, el viernes. pero ojo que no es que apenas tenemos para 5 días, lo que pasa es que Para este proceso inicial no teníamos me refiero. certeza, claro, Sí. pero por ejemplo no había certeza respecto de qué es lo que pasaba hoy día si es que la constituyente no se instalaba, por ejemplo. Ya, pero sí. Dado que se instaló, porque es interesante lo que dice Fernando, porque dado que se instaló, la constituyente empieza a adquirir una suerte de personalidad jurídica, ¿verdad? Y como tal puede recibir las transferencias de gestión administrativa, política, financiera, económica. hasta ayer no tenía que cómo. hasta ayer exactamente ¿Pero no qué había cómo necesitan asignar para a la eso? No, constituyente. eso lo entiendo perfectamente. Mi punto es el paso siguiente. ¿Qué tanto ese tipo de cosas administrativas a implementar
tienen que hacerse lo suficientemente rápido para que no se transformen en un obstáculo, para que no empiecen a alegar algunos constituyentes porque resulta que no están dadas las condiciones administrativas para que eventualmente puedan funcionar. O sea, ¿quién toma el acta? Bueno, por lo pronto, todo ese tipo de lógica, claro. Claro, por lo pronto vamos a tener una reunión mañana en la mañana con el Ejecutivo, con la Secretaría Ejecutiva, con el subsecretario de la SECPRES, donde vamos a empezar este proceso de traspaso de funciones. Porque efectivamente hay un montón de trámites administrativos, ¿verdad?, que hasta ahora dependían de la SECPRES, que van a pasar a la constituyente, pero que no podían empezar a traspasarse antes, porque antes la constituyente no existía. Y eso yo creo que tiene que operar lo más rápido posible, ojalá esta semana. Te lo digo porque, Jaime, hago la pregunta, porque básicamente todo el país está pensando, creo yo, que en gran medida todos los eventuales conflictos que se suceden, que se solucionan sobre la base del diálogo y la conversación, en fin, y los tercios que correspondan, pero son básicamente los problemas que va a tener la convención, pueden ser todos de alguna manera reducidos a problemas de contenido en las discusiones que tienen que ver con el contenido de la Constitución. Y la verdad es que hay toda otra área, que es una área logística, que es una área administrativa, que de repente puede ser mucho más áspera, que incluso cuando empiecen a discutir los contenidos, ¿por qué no se soluciona o no se solucionó de alguna manera esto, o no se previó una cosa rápida de solución, si tú quieres, técnicamente rápida, de tal manera de poder entrar a lo que vale, que es la discusión de contenidos de verdad? Mira, en ese punto yo creo que hay una combinación de dos factores. Hay un factor, podríamos decir, técnico-jurídico, que es que la constituyente no existía, ¿verdad?, y por lo tanto no podía convocar licitaciones, por ejemplo. Y hay un factor político también que cumplió un papel importante en esto, y es que esa frontera entre los poderes constituidos y el poder constituyente también representa cierta autonomía y cierto respeto para el trabajo de la constituyente. Entonces había muchas decisiones que el gobierno no podía tomar porque y que se lo hubiera tomado, atrás, y si lo hubiera tomado probablemente habríamos encendido a la pradera, ¿verdad? Porque efectivamente estaba esa frontera tan tenue, ¿verdad?, de cómo valoramos y respetamos la autonomía de la constituyente y empezamos a generar las condiciones para que ese traspaso de función administrativa. Ya, pero tú no, perdona, te paso la palabra al tiro, Daniel, pero tú no prevés para nada que este tipo de obstrucción burocrática, logística básica vaya a transformarse en un corcho que, o sea, puede ser un todo. Problema. No, ¿Puede ser? Puede ser un problema. Hasta ahora, bueno, han pasado un par de horas nada más, pero hasta ahora hemos tenido muy buena disposición del Ejecutivo y también de otras reparticiones públicas que tienen muy buena disposición a trabajar en las cuestiones técnicas, las cuestiones administrativas, las cuestiones del secretariado de las comisiones, ¿verdad?, que es un secretariado técnico llevado por abogados, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces esa disposición está. Y esas conversaciones van a empezar recién mañana. Jaime, ¿qué riesgos crees que tiene este proceso? ¿O qué peligros le ves tú? ¿O qué amenazas, digamos? ¿Tú crees que va a haber mucha presión por la regla de los 2/3 eventualmente, que va a costar mucho llegar a acuerdo internamente? ¿Dónde verías tú los principales peligros? Mira, yo creo que se ha instalado mucho en la prensa que esta es una constituyente fragmentada, precisamente por la presencia de voces de sectores sociales que no teníamos costumbre de escuchar, voces de sectores sociales que se encuentran en condiciones estructurales de postergación. Y eso pasa con, no sé, las mujeres, pero también pasa con las constituyentes del norte, pasa con los pueblos originarios, no solo con el pueblo mapuche, también con los otros pueblos. Y eso genera una cierta sensación de fragmentación porque, claro, hay un escaño por aquí, 10 por acá, 5 por acá, 2 por acá. Pero cuando uno entra al fondo de las discusiones, uno puede ver que en los titulares de las demandas o de las transformaciones que podría empujar la Constitución, hay mucho más acuerdo del que parece. Por ejemplo, la recuperación del agua es hoy día un lugar común bastante importante en la Constituyente. La protección efectiva de la salud, la construcción de un espacio de educación pública, no solamente desde la lógica de la calidad, sino que también desde la inclusión social. Entonces, la seguridad social propiamente tal también, no más AFP. Entonces, en esas materias hay acuerdos, en los titulares específicamente, de cuáles son los cambios que la Constituyente debiera empujar. Vamos a ver
cuán difícil es ponerse de acuerdo, por así decirlo, en el contenido del desarrollo, la bajada ¿verdad? de Que cada uno de los eventualmente titulares. tenga la bajada de titular del inciso, segundo, el párrafo, no sé qué. Pero yo veo mucho más acuerdo en esas grandes líneas transversales de lo que muchas veces se muestra en la prensa. ¿El plazo te acomoda de 9 meses más 3? Yo creo que un plazo estrecho, justito, pero se puede hacer. O sea, se puede cumplir el encargo de redactar una nueva constitución en un año. ¿Le gustaría tener abierta la posibilidad de que el Parlamento ampliara ese plazo? Porque esa sería la vía. Yo creo que por ahora no. Ya. Yo creo que mejor generar las condiciones para que podamos hacer nuestro trabajo dentro de este año. Funcione como y incentivo. vamos viendo un poco, viendo un poco cómo evolucionan las cosas sobre la marcha. Maca quiere preguntar. Recién usted estaba diciendo que ahora viene el momento de ponerse de acuerdo, que empiezan a moverse las fuerzas, empieza también a negociar y empieza a funcionar la política finalmente. Y hoy día una de las gracias que tuvo, que por primera vez vimos hacer política a los convencionales, pues se tenían que poner de acuerdo para votar. La primera votación en el caso de Elisa Loncón y en el caso suyo, la primera votación, digamos, todos votaban sin saber qué es lo que optaban el resto, aparentemente, pero ya la segunda uno notaba que había negociaciones. Y ahí, sobre todo los periodistas que nos gusta mirar esto, empezamos a ver cómo se empezaban a alinear las fuerzas. Claro. Y una de las cosas interesantes que ocurrió, tanto en el caso de la votación de la presidencia y en la votación suya, sobre todo en el caso de la presidencia, diría yo, es que, por ejemplo, se vio algo que quizás para algunos fue sorpresivo, y era que se notó una división en el voto entre un bloque Partido Comunista, Lista del Pueblo, por un lado, que levantaron sobre todo, y algunos por supuesto, y algunos miembros también de pueblos originarios, la candidatura de Isabel Godoy, y después vimos otro alineamiento de fuerza en el Frente Amplio encabezando la candidatura de Elisa Loncón. Y después lo vimos de nuevo en el caso suyo, con su candidatura y la de Rodrigo Rojas Vade. De hecho, tuvieron que llegar a 3 votaciones. ¿Cómo percibió usted ese alineamiento de fuerza? ¿Le sorprendió el hecho que el Frente Amplio y el Partido Comunista no fueran juntos en aquello? Es más, con el Partido Socialista apoyando el Frente Amplio. Además, o sea, ahí hubo una suerte de fisura que por lo menos algunos no prevían o no pensamos que la íbamos a ver tan pronto. Mira, la verdad, Apruebo Dignidad es una coalición que funciona bien. Los constituyentes del Frente Amplio, independientes, comunistas, hemos estado permanentemente en diálogo durante este proceso. Lo que pasa es que aquí yo creo que ocurre algo, no me quiero poner más latero de la cuenta, pero yo creo que aquí ocurre algo que es interesante y que muchas veces en un régimen presidencial no vemos. Y es que cuando hay que tomar decisiones como estas en organismos colegiados, hay mucha conversación previa al momento de la elección, que es algo que también ocurre mucho en el régimen presidencial, pero hay mucha conversación también después de las votaciones o durante el proceso de votación, que es algo que generalmente no vemos en un régimen presidencial. En una conversación como esta, en un proceso electoral como este, donde hay que elegir a 2 autoridades distintas, las fuerzas políticas empezaron a desplegarse primero mostrando cierta coordinación previa, pero al mismo tiempo mostrando cierta espontaneidad, porque claro, había 155 candidaturas. Pero luego que se empiezan a ver los primeros resultados, y uno ya sabe, por así decirlo, cuántos votos faltan para llegar a la mayoría absoluta, el diálogo con las otras fuerzas políticas que tuvieron preferencias electorales distintas se construye de una forma diferente, porque ahí ya no es la minoría la que pide que la mayoría la escuche, sino que es la mayoría la que necesita que la minoría se pliegue. Entonces se genera una conversación ahí que es muy interesante, que insisto, es una conversación que nosotros no vemos en un régimen presidencial, porque el voto que permite que finalmente el órgano colectivo tome una decisión no son 78, sí, son 2 o 3. Y esos 2 o 3, que casi siempre son minorías excluidas, que lo vimos hoy día además muy explícitamente, son las que finalmente no toman la decisión, pero permiten que el órgano tome la decisión. Y eso yo creo que es súper interesante. Pero uno podría extrapolar en la política algo de lo que pasó hoy día a, por ejemplo, las primarias presidenciales, porque vimos al PS con el Frente Amplio 2 veces unido, en otra entra el Partido Comunista, pero uno podría pensar en las primarias Jadwe-Boric. ¿Podría haber alguna derivada? ¿Podría uno pensar que esas articulaciones que se van viendo en un ámbito, después en otro ámbito también se vuelvan a dar? No estoy seguro. No me atrevería a contestar muy categóricamente una pregunta como esa, porque ya hemos visto, por ejemplo, al colectivo socialista, que son los constituyentes del Partido Socialista
marcar cierta distancia respecto de, por ejemplo, unidad constituyente. Por Pero luego lo esa mismo distancia... estoy diciendo, que se acercaran más al Frente Claro, Amplio, pero eso es luego, lo que estoy diciendo. Claro, pero luego O sea, esa muchos distancia... recordaron el tecito y la once entre Narváez y Exacto, Boric. Hoy día la varios lo están sopaipilla, apartando, dice, el Boric- efecto Boric sopaipilla en la Narváez. convención. Claro, pero luego La esa diplomacia distancia y no la se sopaipilla. refleja... Se podría dar de nuevo porque uno, ya, pero sí, básicamente lo estamos preguntando es si el mundo del Partido Socialista podría acercarse al Frente Amplio también en las O el primarias. Frente Amplio para el otro lado, ya, porque para no herir Claro. otra sensibilidad. Yo creo que son lógicas y dinámicas políticas distintas. Yo creo que hay un proyecto de transformación más o menos compartido desde la centroizquierda hacia la izquierda. No hay que olvidar, creo yo, el papel central que tuvieron las candidaturas independientes hoy día para elegir presidenta y vicepresidente. Esa no es una lógica tradicional, ¿verdad?, de cuántos votos tiene un partido, de cuántos votos tiene el otro. Los que terminaron inclinando la balanza en ambos casos fueron escaños constituyentes que no responden a las lógicas tradicionales. ¿Su candidato es Boric a todo esto? Sí. Su candidato es Boric, ya. Daniel. ¿Le parece razonable que la convención, sin llegar a cerrar eso, digamos, pero avance bastante en la discusión sobre el régimen político antes de la elección presidencial? Porque aquí corremos un riesgo, ¿no? Que es decir, bueno, esto va a ser muy estratégico en el sentido de que si gana el que me simpatiza o no, le quitamos o no le quitamos poderes. ¿No sería sano al menos haber avanzado y transparentado posiciones antes? Yo creo que sí. Yo tengo la impresión de que una de las primeras cosas que debiéramos hacer, o no sé si una de las primeras cosas, sino que el tipo de deliberación democrática que debiéramos tener es a partir de las definiciones que tenemos en común. Entonces, probablemente lo mejor sería tener pronto una deliberación en torno, por ejemplo, al catálogo de derechos. El listado, simplemente. Una deliberación pronto en términos del sistema de gobierno que vamos a tener, si es presidencial, parlamentario o algo entre medio. De modo tal de que esas decisiones se tomen efectivamente antes de que la contingencia electoral se coma el trabajo de repente de la constituyente, y luego podamos proyectar el trabajo, proyectar la decisión, ¿verdad?, en una configuración específica, más concreta de diseño, de periodo, de proceso, de elecciones, de responsabilidades, etcétera. No sé si me Oye, explico. Sí. Usted ya habló de esto, pero me interesa que lo puede profundizar. Usted dijo que el poder constituyente no es un poder constitutivo, entonces tiene que respetar a los otros. Sin embargo, muy probablemente van a haber roces, no sé si choques, pero van a haber muchas tensiones y muchas fricciones. ¿Cómo lo ve eso? ¿Por dónde podrían venir esas eventuales tensiones? ¿Cómo piensa manejarlas? Porque no va a ser fácil, además que el Parlamento va a ser renovado en unos meses más, por tanto va a ser un Parlamento dotado de una legitimidad que hoy día no tiene, etcétera, ¿no? Sí, ahí yo creo que el diálogo y la comunicación entre las instituciones del Estado va a tener que ser muy fluido, sobre todo teniendo presente que hoy día hay incumbentes ejerciendo los cargos de los poderes constituidos, ¿verdad?, que yo creo que horadarían muy profundamente la legitimidad de sus cargos si es que trataran de proyectar su carácter incumbente para incidir en el contenido de las decisiones de la constituyente. ¿Y eso ocurre para el otro lado también? Yo creo que no, entre otras cosas porque ninguno de nosotros va a ir como a la reelección en tanto constituyente, ¿verdad?, porque esto no va a volver a pasar. Tenemos un periodo en el cual tenemos una inhabilidad para presentarnos a cargos de elección popular, que es un año, que igual es poco, pero al menos hay una inhabilidad ahí. Y sí va a ser necesaria, creo yo, una conversación muy estrecha, porque aquí el problema no va a ser competencial, no va a ser una constituyente que se arrogue competencias de otros órganos del Estado, va a ser un problema político respecto del tipo de señales que surgen de la deliberación de la constituyente, que van a incidir necesariamente en la forma en la que se van construyendo los estadios de opinión pública. Y eso yo creo que es importante porque el Ejecutivo actúa sobre esos estadios de opinión pública igual que la constituyente. Ese punto que yo creo que es hiper trascendente y que quizás no ha sido explicitado demasiado, por eso me parece buena la pregunta de Daniel y te quiero agregar otra cosa. En términos prácticos, vas a ver un gobierno gobernando mientras hay una convención constitucional diseñando la distribución de poderes del país a partir del próximo año en adelante. La tentación que puede existir es que básicamente cualquier contingencia que pase se le pida a la convención constitucional que la resuelva para el futuro. Cosas que eventualmente pueden, algunas de ellas sí, por cierto, tener total cabida en aquello, pero otra cosa es que
la contingencia cotidiana es algo probablemente que no necesariamente está con una serie de personas con lápiz escribiendo cómo se tienen que modificar las cosas que están pasando exactamente hoy día, a esta hora, mañana a la otra hora, para que no estén en la próxima constitución. ¿De qué manera se separa esa lógica? Porque va a impactar inevitablemente el trabajo de ustedes. Sí, mira, hay cierta contingencia a la cual yo creo que la constituyente tiene que responder. Contingencias que están vinculadas, por ejemplo, con las violaciones estructurales a los derechos fundamentales. A cosas que son de competencia de las constituciones. Exactamente, salud, pero eso educación. los va a hacer chocar inevitablemente. Claro, porque para allá voy. Salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social. Hay contingencia que está marcada por las formas de exclusión del ejercicio pleno de la ciudadanía, en materia de género, de nacionalidad, territorialidad, etcétera. La constituyente tiene que responder a esas contingencias, ¿verdad? Porque finalmente son las contingencias que le dan forma a la crisis social del presente que la constituyente tiene que contribuir a solucionar. Pero hay una contingencia político-partidista, si ustedes quieren. Electoral, también incluso en año electoral, claro, que queremos ser como influyentes. Respecto a la cual la constituyente tiene que estar un poco al margen, creo yo. ¿Pero cree que no la va a afectar? O sea, estamos en año electoral, presidencial, claro, parlamentario. Va a afectar porque finalmente sigue siendo el mismo espacio de deliberación política, sigue siendo una forma de construcción de opinión pública que hoy día tiene un actor nuevo, tiene una institución nueva, pero claro, probablemente puede afectar el contenido de las deliberaciones, las opiniones, la forma como se argumentan, etcétera, etcétera, pero no creo que decida, por ejemplo, entre si vamos a tener un régimen presidencial o parlamentario porque el presidente nos cae bien o nos cae mal. Por eso yo creo que hay formas de contingencia que van a estar presentes en la constituyente, porque la revuelta social finalmente es un acto de contingencia que ha empujado un proceso de transformación como este, pero hay una dimensión política, electoral más pequeña, más institucional, más cotidiana. No queda nada de tiempo. Sí, pero una última pregunta muy breve. A partir de lo que dice, ¿no es más sano que la convención se abstenga de hacer demandas, como usted dijo al principio que está haciendo? Porque esas peticiones de algún modo van a tensionar y no sería mejor ahorrarse esas tensiones. Yo creo que no, porque hay un contexto político en el cual nosotras vamos a desempeñar nuestro cargo, tenemos que hacernos cargo de ese contexto, y si eso significa traspasar la presión a la responsabilidad del Ejecutivo, yo creo que como constituyente tenemos también la responsabilidad de hacerlo. Bueno, queremos agradecer a Jaime Basso por estar aquí con nosotros, Jaime. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y ya volvemos con nuestro siguiente invitado.